generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 12 de junio del 2025, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los teléfonos en cabina, recordando que sus comentarios, sus participaciones siempre enriquecen este programa. Aquí está el teléfono en cabina, 4421-9212-93, también al 4421-9212-00 con la extensión 37120. Buenos días, mano. Paco, muy buenos días, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y por vernos por señal de TV UAC. Bueno, pues ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? El objetivo del programa del día de hoy es platicar sobre las elecciones presidenciales municipales que hubo en Veracruz y en Durango, las primeras elecciones ya del gobierno de Claudia Sheinbaum y las primeras elecciones que vale la pena comentarlo sin la figura importante de Andrés Manuel López Obrador. Y se empiezan a leer ciertas cosas y elementos importantes que vale la pena como ir desmenuzando, ¿no? ¿Qué pasa con el primer proceso electoral? Una vez que está fuera la principal figura que ha dado un arrastre significativo a la oposición durante todos estos últimos 6 años. Sí, creo que sí es relevante, ¿no? Hay que recordar, además de que se llevaron las elecciones para el Poder Judicial, en un par de estados se llevaron a cabo elecciones donde pues eligen... creo que no era gobernador, pero solamente sí alcaldías, las 212 alcaldías de Veracruz y también por allá en Durango, no me acuerdo por ahí. Son 39 municipios. 39 municipios. 39 municipios, bueno, ahí está el dato duro, ahorita vamos a ir analizándolo, pero sobre todo la interpretación que se da de estos resultados es muy interesante, ¿no? Por un lado, la oposición se alza la mano como ganadores diciendo que arrasaron en estos dos estados. Morena, por otro lado, sale diciendo que ahora gobierna más. Que ahora gobierna más. Entonces, menos municipios, pero más población. Vamos a ver en realidad qué es lo que sucede. Sin embargo, creo que sí demuestra que pues el arrastre pues que llevaba Morena se empieza a desquebrajar. Sí, se desinfla, ¿no? Sí, y este discurso de Morena Invencible también se empieza ya a cuestionar. Y creo que hay dos partidos que salen ganando de forma significativa en ambos estados, uno de forma muy monumental, que es Movimiento Ciudadano, que es el que no hay que perder de la vista. Y creo que Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en esa bisagra entre los dos, entre los extremos, y eso puede generar para el 2027 un partido de fuerza y de ¿Qué ha sido su apuesta, presencia, ¿no? Desde el inicio de Movimiento Ciudadano, lo comentábamos aquí en varios programas, cuando estaba el proceso electoral, de cómo pues hubo una presión importante por parte de PRI-PAN para que se adhiriera Movimiento Ciudadano a su bloque. Sin embargo, se mantuvo. En las elecciones presidenciales de la presidenta Claudia, en realidad sí crecieron, pero también es un crecimiento relativo, pero ahora al interior de dos estados que además, uno gobernado por Morena y uno gobernado por el PRI, uno de los pocos bastiones que le siguen quedando al priismo de nuestro país. Junto con Coahuila, ¿no? Los únicos dos junto con Coahuila. Que quedan ahí. Bueno, a ver, vamos a ir analizando, porque Durango. Vamos a empezar con Durango, Billy. Por ahí tenemos la imagen de cómo quedó el nuevo mapa después de las elecciones. Aquí tenemos el mapa de Durango y bueno, aquí lo que podemos ver hasta ahí, todo lo que vemos en gris son la coalición que se hizo entre PAN-PRI. Exactamente, de hecho ellos sí retomaron su coalición en la elección pasada a gobernador. Por ahí hubo cierta fricción y se dieron cuenta que para este lugar sí valía la pena la coalición, y con eso logran 15 municipios. Logran 15 municipios distribuidos sobre todo en la parte
oriental y la parte sur del estado, y PAN no fue en ninguno solo, entonces en realidad no se lleva ninguno. En 5 municipios sí el PRI se fue de forma individual y gana, ¿no? Sobre todo en la parte norte del estado de Durango, y el Movimiento Ciudadano, que se lleva 3 municipios. Sí, y aquí vale la pena mencionar que el PRI como tal se queda la capital, que es importante, ¿no? Y que También, es la mayor cantidad de población. Entonces ahí entre esos 5 está lo que gana el PRI. Bueno, también tenemos ahí que Morena se llevó 2 de forma independiente, y su coalición, que es con el PT y con el Verde, se lleva 14. Entonces, si lo vemos de alguna forma, podemos ver que estos 2 bloques o 3 bloques, porque bueno, Movimiento Ciudadano se mantiene por separado, la coalición de Morena y los otros partidos políticos tendrían 16. En el caso de PRI y PAN tienen 20. 20. Y Movimiento Ciudadano con 3. Con 3. Sin embargo, vale la pena mencionar que Movimiento Ciudadano se convierte en la segunda fuerza de cantidad de votos. Aunque no ganó municipalidades, 2 de los principales centros de mayor o ciudades de mayor población, como es la capital y como es Gómez Palacios, Movimiento Ciudadano quedó en segundo lugar. Entonces ya trae arrastres, y eso mandó a Morena al tercero. Exactamente, manda a Morena a tercer lugar en cuanto a... A ver, si podemos ver la tabla, Billy, donde viene cómo se repartieron los votos. Acá está las elecciones para Durango. Y bueno, aquí tenemos como en el 2022, Morena, PT, Verde y otro partido que era local por allá, se llevaron 18 municipios, ¿no? Gobernando una población de 250,000, representando el 15% de la población del estado. Y luego vemos cómo en la actualidad, pues Morena disminuyó de 18 a 16 municipios, de los cuales, si sumamos la población, sin embargo, duplicó la población a la cual está gobernando. Y es aquí donde viene el primer elemento a analizar. ¿Cómo analizamos el triunfo? ¿Desde cantidad de población a gobernar o desde municipios y alcaldías ganadas o perdidas? Y al menos desde municipios, Morena le dan la primera estocada, ¿no? Sí, Morena se empieza a ver fragmentado y se empieza a ver que no todo es arrastre y no todo es triunfalismo para Morena. Sí, no solamente desde digamos, las bancas de la cumbre del poder, pues se va a lograr que se gane las elecciones, ¿no? Tiene que haber trabajo desde abajo, con la población. Y bueno, vamos a continuar aquí. En el 2022, ¿qué pasó con el PAN, PRI, PRD en la coalición 2022? Tenían 15 municipios directamente de esta coalición, 4 el PRI y 1 PRD, ¿no? Que era toda la coalición. Sumados nos dan los 20 municipios que gobernaban en el 2022. Para el 2025, PRD ya no existe como tal, 0. PRI solamente lleva 5 y PAN-PRI con coalición 15. Técnicamente se mantuvo. Se mantienen. Pero, ¿qué pasa con la cuestión de la población? En el 2022 gobernaban al 84.76% de la población y ahora van a gobernar al 65%. 65%. Y Movimiento Ciudadano gobernaba un municipio en el 2022, menos del 0.09%. Y uno de los municipios más pequeños también, con una población de 1,600 personas. Simbólico. Y para esta elección se queda 3 municipios, ya con el casi 2% de la población. Que en realidad sigue siendo poco, pero sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita que veamos el caso de Veracruz es mucho más claro, pero lo que se entiende aquí es Movimiento Ciudadano se está yendo a donde los partidos, digamos, tradicionales o grandes están descuidando, ¿no? O sea, como que lo que nadie quiere, bueno, me concentro ahí y gano. Y parece poco, pero ahorita que veamos el caso de Veracruz nos puede llamar mucho la atención. Sí, una cosa más en esta... aquí lo interesante es que estos resultados le permiten a los presidentes de los partidos, tanto locales como a nivel nacional, expresar triunfos, ¿no? Morena puede expresar triunfos desde el punto de vista de porcentaje de población.
PAN-PRI puede expresar triunfos desde cantidad de municipios que al menos mantuvo Sí. o que llegó a ganar. Pero si vemos ya en específicamente en el triunfo, ¿quién lo tiene? Desde mi punto de vista, creo que Movimiento Ciudadano es el ganador para Durango. No se ve de forma significativa ahorita, pero creo que es el que va teniendo Sí, porque presencia y está arrastre. avanzando atrás de los partidos Es que correcto. supuestamente son los dominantes, ¿no? Entonces, pues sí es una situación bastante interesante. Aquí hay que recordar que gobierna el PRI y bueno, sí hubo algunas situaciones ahí de tensiones. Eso hubo creo que también es algunos, importante, Paco. cosas que no podemos dejar de mencionar. Sí, creo que si de los municipios, la cantidad de municipios que tenía PAN, PRI, anteriormente PRD en el 2022 y logra mantenerla, es porque el día de hoy el gobierno es priista y el gobierno priista tiene una estructura de arrastre y de forma significativa de cooptar también el voto. También Morena lo hace, Sí. pero quien tiene la cultura y viene Sí, estructurado porque ya... lo intentaron hacer, ahorita lo vemos en el Veracruz desde Morena y no les funcionó. Sí, Morena no ha aprendido todavía, no le sabe, pero ya también lo intenta. Todos tristemente para nuestra realidad mexicana, todos los partidos realizan acarreo de votos. Retomo la elección de Guanajuato, donde también PAN ya se vio crítico en la 2024, llevando a cabo programas extremadamente para todas las mujeres, un programa de mujeres replicando el que se hizo en el Estado de México, Sí. sin ningún perfil y llevando a todo a un universo de programa social, cooptando el voto precisamente a través de esa condicionante, llegando a las unidades familiares, ¿no? Bueno, Bueno, a ver, este fue el caso de Durango, como pueden ver es bastante controversial en el sentido de que puede hacerse un análisis desde distintos ángulos y Ajá. bueno, pues cada quien puede ahí levantar la mano y sentirse victorioso, ahí ya le quedará a cada una de ustedes, a cada uno, pues su análisis y su interpretación. A fin de cuentas, lo que sí vemos Ahí va. es que no hay un arrastre como se había visto anteriormente por parte de Morena. ese es un elemento que es importante. El otro es, aunque gobierna el PRI en ese estado, Va a estar dividido. va a estar dividido todos los municipios como tal. Y si te das cuenta, queda estando gobernando el PRI, con toda la estructura que tiene en sus bases, mantiene la misma cantidad de municipios y pierde población. Pierde población. Entonces, uno también de los perdedores creo que es la coalición. Estando gobernando tu municipio, no alcanzas a Sí, mantenerlo, y aquí ¿no? es donde pues sale Alito a presumir su mayor logro, ¿no? Que es el arrastre que tuvo en el estado de Durango, que bueno, también es ahí un poco cuestionable, pero también es interesante el movimiento en el Padrón. Ahora, ¿qué sucede en Veracruz? Vamos a ver allá este estado también gobernado por Morena, donde también Morena de alguna forma usa la estructura para tratar de mantener e incrementar su poder con Rocío Nale Rocío ya Nale como como gobernadora, que además llegó con una votación bastante elevada, ¿no? De las más elevadas en las elecciones pasadas. A pesar de la mala evaluación de Cuitlahua García, García. es gobernador también morenista. Al cual ya se le señaló incluso desde el gobierno de esta Rocío de haber hecho algunos actos de corrupción, ¿no? Que también Totalmente. se silenció ahí un poco sabiendo que se venía el proceso electoral. Pero a ver, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, hubo una participación importante de 50% de la ciudadanía. Casi 3 millones de personas salieron a votar para escoger pues los representantes de los 212 municipios. 212. Hay uno que todavía por ahí está en disputa, por eso no se ha hecho oficial los resultados. No sé si era Boca del Río, que ya se confirmó que está directamente en manos del PAN. Mantiene PAN nada más ese municipio. Creo Pues- que era el que estaba ahí. Era menos del 3% de diferencia entre Morena y PAN. Pero ya se ratificó que se lo queda PAN. Es el único que mantiene. Bueno, pues acá también está bastante interesante. A ver, vamos primero a ver los resultados ahorita y lo empezamos a comparar qué sucedió con hace 4 años, porque hay que recordar que en el caso de Veracruz, los municipios, los presidentes municipales se eligen cada 4 años. ¿Ok? Ahí Entonces, por constitución estatal. Es constitución estatal, es un poco una diferencia que tiene con la mayoría de los estados, pero a ver, aquí Morena y su coalición, hay que decir que aquí Morena también no fue
con la coalición completa como había venido avanzando en otros estados, sino que en algunos casos fue solamente con el Verde, fue con el único con el que en algunos casos fue junto. Y ahí se llevó, en el caso de Morena Verde, 60 municipios. Morena por sí solo se lleva 11. Creo que ahí el último actualizado era 61, pero lo confirmamos. Entre 60 y 61, esta coalición verde-morena, ¿correcto? Morena se lleva 11 Morena por nada sí más, solo. es que es importante, por sí solo, no solamente Poco. 11 municipios, y los otros 40, 41 en coalición. Sí, y bueno, por ahí el que sí se lleva bastantes municipios y creo que es el que también se ve fortalecido en estas elecciones es el PT, con 28 municipios. Gobernaba 6. Gobernaba 6. Y el Verde pasa a tener 13. 13 municipios. 13 municipios, que también disminuye porque había tenido... No, sí, acá incrementa porque en el 2021... Sí, 21, tenía 10, se pasó a 13. Sí, y ese creo que es el que nos faltaba. Creo que son 14 los que ya se quedó finalmente con los últimos datos ya confirmados. Entonces, en realidad lo que podemos ver es que en el 2021 tenía 103 municipios Morena y pasó ahora a tener 112 municipios. Aunque también el incremento poblacional es relativo porque solamente incrementó en 5%, pasó de controlar el 60% del territorio poblacional al 65% del territorio poblacional. Ahora, ¿qué pasa con el caso de PAN y PRI? Pues ya ni mencionar al PT que se quedó, el PRD que se quedó sin registro. Sin registro. A ver, ahí lo que podemos ver es que el PAN se llevó 34. Ajá. 34 municipios directamente. 34. Acá también hay que mencionar que PAN y PRI fueron de forma independiente, entonces eso también es relevante mencionarlo. El PAN se lleva 34 y el PRI se lleva 23. 23. Tenía 22, solamente ganó 1. Se incrementa 1 y en el caso del PAN, lo que pasa es ahí que... entre ellos, que el que ganó, que sí vale la pena por la Sí. población, es Orizaba. Orizaba es el municipio que Pues sí, se queda. la segunda capital ahí del estado. Y entonces acá, ¿qué pasa en números así de municipios? Bueno, la coalición de PAN-PRI pasó de tener 61 municipios y prácticamente los mantiene a 57 municipios, pierde muy pocos, pero aquí en la cuestión poblacional sí hay un dato relevante, que pasó de controlar el 31.20 del electorado al 17.78, es decir, la mitad prácticamente de lo que había gobernado en las últimas elecciones. Totalmente, la cantidad de población disminuye de forma significativa. Y eso tanto, fíjate, si lo hacemos el análisis de triunfo o pérdida por parte de la coalición PRI-PAN, tanto en Durango como en Veracruz, pierde arrastre poblacional. Pierde arrastre. Pierde cantidad de población que va a gobernar. Y hasta cierto punto mantiene el número de municipios. Exactamente. En ambos mantiene el mismo promedio que la misma cantidad de municipios. Acá la diferencia son 4, pero de forma significativa, sobre todo en Veracruz, y es de 31 a 17. Y acá el dato que sí cambia el color de Veracruz, ¿no? A diferencia de Durango, que bueno, se lleva 3 municipios y es relevante, pero acá sube de controlar 18 municipios a controlar 41. Movimiento Ciudadano se convierte, creo que esta elección, Veracruz específicamente, es la de mayor triunfo para Movimiento Ciudadano. Sí, y bueno, aquí para hacer más referencia a esto de cuestión del crecimiento de Movimiento Ciudadano, hay que reconocer que había en el 2021 muchos partidos políticos pequeños, locales, que se habían llevado pues varios municipios, el PES, Fuerza por México, Partido Cardenista, el RCP, y bueno, Unidos Ciudadanía, Podemos y Unidos Veracruz, un conjunto de partidos políticos. Todos estos municipios que eran controlados por estos pequeños partidos pasa a Movimiento Ciudadano, que es lo que mencionaba, como Movimiento Ciudadano le apuesta a estos espacios que desprecian los partidos
grandes, por decirlo de alguna forma. Una parte, y el otro creo que también el segundo partido que vale la pena y que tuvo un gran triunfo en Veracruz es Partido del Trabajo. Creo que después de Movimiento Ciudadano, leyendo desde cantidad de alcaldías o municipios, Partido del Trabajo de gobernar 6 pasa a gobernar 28. O sea, 22 municipios se los lleva a la bolsa directamente, independiente, sin coalición. A ver, ahí nada más para seguir con los datos duros, Manu. Movimiento Ciudadano va a gobernar prácticamente la misma población que va a gobernar la coalición PRI-PAN. Es interesante. 17% cada uno. En cuanto a cantidad de municipios, ya se empieza a ver la cantidad de población. Y prácticamente, bueno, no, todavía hay una diferencia de 41 a 57 municipios, pero en cuestión poblacional están empatados. Totalmente. Entonces es un dato ahí relevante cómo ya va ganando territorio y se convierte en una fuerza importante para Veracruz. Y yo creo que para el 2027, Movimiento Ciudadano va a dar la sorpresa ya en diferentes estados, ¿no? Diferentes lugares. Y al menos lo primero que se empieza a visualizar es Morena no es de que sea el partido invencible, ya se empieza a tumbar ese mito. Y segundo, Movimiento Ciudadano puede colocar una agenda interesante de... Sí. Y creo que el aprendizaje también para Morena es no por su solo nombre, por su cara bonita va a ganar, sino que se tiene que preocupar por atender a los perfiles que va a estar posicionando para los puestos y de esa forma pues mantener de alguna forma el contentillo de la población, porque si no ya vimos que pues en realidad sí disminuyó la presencia de PRI-PAN, pero no es una disminución importante, ¿eh? Sí, y otro dato que vale la pena mencionar, recordemos que Morena, por estatutos propios, decidió no nepotismo a ciertos cargos, entre ellos ya en estas elecciones. Eso no le agradó a sus partidos de coalición, PT y Partido Verde, y muchos de ellos decidieron, con sus perfiles de nepotismo, colocarse como candidatos y lograron este triunfo para este momento. La cuestión es el nepotismo nuevamente, ¿no? Exactamente. Utilizas las estructuras y el estar en el poder para de alguna forma ceder de forma mucho más sencilla el poder. Sí, ¿no? y a lo que voy es, ese triunfo que tuvo Partido Verde y Partido del Trabajo, desde mi punto de vista, es un triunfo temporal, porque obedece a la estructura de poder que traían ya dentro de las estructuras familiares de nepotismo. Y realmente quien gana de forma directa y con una estrategia y una agenda propia es Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano creo que es el partido que se convierte en mayor relevancia. En el ganador, ¿no? Hasta cierto punto, a pesar de que pues sigue estando abajo de los otros partidos políticos, pues vemos este crecimiento y sobre todo esta tendencia de un sector de la población que no está de acuerdo con Morena y que también está cansado de los antiguos partidos políticos que son el PRI y el PAN. Correcto. Pues se nos acabó un programa más de Foro 89.5. Agradecer como cada jueves su presencia. Recordar que este programa se transmite los jueves a las 9 de la mañana y pueden ver las repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Manu, ¿algo más? Un saludo a todo el auditorio. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.